Sesión correspondiente del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy el tema de las políticas monetarias. Nosotros ya habíamos visto lo que eran las políticas macroeconómicas. Dentro de ellas teníamos las políticas monetarias, fiscales, comerciales y cambiarias, ¿verdad? Hoy vamos a ver específicamente las políticas monetarias. Y el sistema monetario es de vital importancia para cualquier país del mundo, ya que este es el encargado de qué? De mantener una estabilidad en la moneda en relación a los precios internacionales y a los tipos de cambio a nivel mundial. Para facilitar este proceso existe una serie de herramientas, entre las que podemos destacar la política monetaria, que es implementada a través de qué entidad? A través del Banco Central. En el caso de Nicaragua, es el Banco Central de Nicaragua, ¿verdad? El encargado de determinar las medidas necesarias para que no se lleven a cabo el declive de la moneda. Por tanto, mi política monetaria es la disciplina de la política económica que me va a controlar los factores monetarios para garantizar que la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. En Nicaragua ha pasado por una serie de situaciones históricas que han llevado al país a tomar decisiones a nivel monetario y fiscal para lograr estabilizar la economía del país. La política monetaria en el país tiene su principal base ¿en qué? En mantener la estabilidad de la moneda nacional. Para ello, Nicaragua ha mantenido un tipo de cambio que sufre una devaluación porcentual del 5% anual. Dentro de los instrumentos de la política monetaria sirven para lograr mantener el nivel de las reservas internacionales y que éstas sean 2 veces la base monetaria mediante las operaciones de mercado abierto. Y cuando hablamos de reservas internacionales, creemos que reservas internacionales y ahorro es lo mismo. Entonces tenemos que las reservas internacionales no son ahorros ni están disponibles para otros usos que no sean establecidos. Es más, solo una pequeña parte del monto le pertenece al Estado. De acuerdo a la definición del Fondo Monetario Internacional, el FMI, las reservas internacionales de un país corresponden a los activos externos que están a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias. Estas pueden usarse para financiarse ¿qué? Desequilibrios en la balanza de pago, intervenir en el mercado cambiario, mantener la confianza en el Córdoba y pagar la deuda externa. El FUNIDE es la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social y este explica que las reservas internacionales son los recursos en moneda extranjera o bien divisas convertibles, en su mayoría dólares, que están bajo la tutela del Banco Central y que están disponibles para uso inmediato. Con lo que respecta a la política monetaria, tenemos objetivos específicos. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? El pleno empleo, la máxima producción, la estabilidad de los precios y el equilibrio en la balanza de pago. Dicho en otras palabras, mediante el uso de la política monetaria se trata de influenciar en las economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con los objetivos macroeconómicos, manteniendo que la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Cuando hablamos de controlar la inflación, es decir, uno de los objetivos de la política monetaria es mantener el nivel de los precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación en el país, podemos utilizar políticas monetarias expansivas. ¿De qué manera se logra el pleno empleo? Reduciendo el desempleo. Procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se pueden utilizar políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación para dar más empleo a la población. ¿Cómo conseguimos un crecimiento económico?
Quiere decir que asegurar que la economía del país crezca para poder asegurar empleo y bienestar. Para esto podemos utilizar políticas monetarias expansivas. ¿Y cómo logramos el equilibrio en la balanza de pagos? Es decir, vigilar. Antes de hablar de la balanza de pagos, recordemos de que en la balanza de pagos se registran todas las operaciones que realiza un país. Entonces, en la balanza de pagos es vigilar que las importaciones del país no sean más elevadas que las exportaciones. ¿Por qué? Porque podemos provocar un aumento incontrolado de la deuda y el decrecimiento económico. La política monetaria en Nicaragua tiene como objetivo, específicamente en Nicaragua, mantener controlada la inflación a través de su política cambiaria, implementando un sistema de evaluación, como lo habíamos dicho anteriormente, del 5%, siendo en esta la de inflación esperada a nivel nacional y manteniendo como meta una inflación total de ¿cuánto? De entre el 5% y el 7.5%. Otro objetivo de la política monetaria en Nicaragua es el normal desenvolvimiento de los pagos externos e internos. Como sabemos, Nicaragua posee un alto nivel de deuda interna y externa. Por eso es considerado un país apto para préstamos internacionales, inversiones, entre otras. Por eso, Nicaragua y el Banco Central tienen que crear políticas de manera que mantengan sus deudas, tanto internas como externas, en un nivel determinado. Ya decíamos que el principal ejecutor de la política monetaria es el Banco Central, quien a través de instrumentos como que el encaje legal, el coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto buscan mantener un nivel de inflación óptimo para el país, además de coordinar la política monetaria y la política fiscal. ¿Para qué? Para alcanzar un mejor desarrollo económico del país. Tenemos que los efectos en la política económica. El Banco Central debe decidir si seguir una política expansiva o una política restrictiva, es decir, que si desea ampliar el circulante de dinero o retirar ese circulante de dinero. Todo eso va a estar en dependencia de cómo esté la situación del país. Tenemos también, vamos a hablar un poquito de los tipos de política monetaria. Y nos vamos a ir aquí. Dentro de los tipos de políticas monetarias tenemos la política monetaria expansiva. Aquí tenemos una gráfica. Los mecanismos de la política monetaria son las herramientas que tienen cada uno de los bancos centrales de países determinados para llevar a cabo sus políticas monetarias. En el caso de las políticas monetarias expansivas, los bancos centrales pueden utilizar estas medidas. ¿Cuáles? Modificar las facilidades permanentes. ¿Y qué es eso? Esta medida busca aumentar la cantidad de dinero en circulación, bajando los tipos de interés, la facilidad de crédito y los depósitos. Quiere decir que el Banco Central puede hablar con su banca privada y decir, ok, vamos a bajar la tasa de interés de los préstamos para que las personas vengan a realizar préstamos y así puedan invertir y generar más riqueza al país. La reducción de los coeficientes de caja. De este modo, los bancos son capaces de cubrir sus depósitos con menos cantidad de billetes y monedas en caja. Dicho de otra forma, van a tener que destinar menos dinero a los coeficientes de caja obligatorios y van a tener que prestar más dinero para la economía. ¿Qué son los coeficientes de caja? Cuando nosotros llegamos a hacer un préstamo determinado al banco, el interés que cobra el banco se tiene que destinar al coeficiente de caja y ese interés o ese dinero se incluye en las reservas internacionales. También pueden comprar activos financieros dentro de los ejemplos de políticas monetarias expansivas en el mercado mediante las operaciones estructurales, la compra de deuda pública o, en otras palabras, la inyección de dinero al país, comprando bonos del Estado u otro tipo de activos financieros y pagando a agentes de carácter privado, los cuales van a reinvertir entre cantidades del mercado. En sí, la política monetaria
Expansiva es cuando hay más dinero circulando en el país. ¿Y esto qué me va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el banco? Bajar los tipos de interés, me va a aumentar los costos de producción, me va a aumentar mi demanda agregada y me va a subir la producción y el empleo. Aquí tenemos cuándo podemos aplicar políticas monetarias. Expansiva, cuando el crecimiento del PIB está por debajo del potencial, cuando tenemos una recesión técnica. ¿Y qué es eso? Que llevamos de 2 a 3 trimestres o años consecutivos en crecimiento negativo. Cuando el repunte de la tasa de desempleo es alta. Cuando las presiones inflacionistas son muy débiles y los beneficios empresariales hay pérdidas totalmente. Tenemos lo que es la política monetaria restrictiva. ¿Y qué es la política monetaria restrictiva? Es cuando el Banco Central reduce la cantidad de dinero en circulación en la economía. En vez de sacar más dinero a circulación, esta lo saca del mercado. Esta política consiste en sacar o drenar dinero del sistema, lo cual suele llevarse a cabo para controlar la inflación y se puede realizar de la siguiente manera. 1. El Banco Central vende bonos del Estado u otros activos financieros. De esta manera, con el cobro efectúa o elimina una determinada cantidad de dinero del sistema. ¿Qué me quiere decir? Que al haber menos dinero en circulación, el nivel de precio vuelve a ser el que era antes, ya que el valor del dinero retoma su posición original. Otro, el Banco Central aumenta el coeficiente legal, el coeficiente de caja. Al aumentar el coeficiente de caja, los bancos se ven obligados a aumentar su coeficiente de caja. Significa que estos deben ingresar más dinero en las reservas, de manera que la cantidad de dinero del sistema se va disminuyendo. Otro, aumentar los tipos de interés. En vez del banco de decir, ok, voy a prestar al 6% anual, ahora voy a prestar al 20% anual, un supuesto. Entonces, los consumidores decimos, no, yo no le voy a pagar al banco un 20% de tasa de interés anual, prefiero no prestar. Entonces, ahí sacamos dinero de circulación. Ese es un ejemplo de política monetaria restrictiva. En este caso, los bancos, como les decía, van a solicitar menos préstamos al Banco Central, ya que el precio que deberán pagar por ellos, el pago de intereses, es más elevado. A su vez, las familias y empresas también pedirán menos préstamos por la misma razón. Esos son los dos tipos de políticas monetarias expansivas y restrictivas. También tenemos los que son agregados monetarios. ¿Y qué son los agregados monetarios? Son los elementos representativos del dinero de acuerdo con las posibilidades de su utilización como medio de pago y en función de su liquidez. Mis agregados monetarios se dividen en M1, M2, M3 y M4. Esa es mi clasificación. ¿Y a qué corresponde M1? Me va a representar los billetes, monedas, depósitos o reservas que los bancos mantienen en el Banco Central. Es mi base monetaria, es decir, mi dinero circulante es mi M1. Mi agregado monetario M1 es mi dinero circulante. Luego tenemos el agregado M2, que no va a ser más que la suma de mi M1 más mis depósitos en caja. ¿Y qué son mis depósitos en caja? Son todos aquellos depósitos o ahorros que hacen las personas en los bancos. Pero estos depósitos a su vez se dividen en depósitos a corto plazo, a largo plazo o depósito fijo. Y aquí venimos con el M3. Mi agregado monetario M3. ¿Y qué son mis agregados? M2 más los depósitos a plazo, disponibilidades líquidas. Ok, ¿y qué es un depósito a plazo? Yo puedo ir a un banco y puedo decir, miren, voy a meter a depósito $1,000, pero estos $1,000 yo no los voy a sacar. Quiero tenerlos en el banco por 2 años.
Entonces el banco ya tiene su política que si nosotros decimos que lo queremos tener por 2 años, no nos lo va a dar para nada, ni para ninguna emergencia, ni para nada, porque nosotros ya firmamos un documento y eso nos va a ir generando intereses, vamos ganando, pero no podemos sacar ese dinero. En cambio, cuando es tenemos una libreta de ahorro, son mis depósitos a la vista. Uno de mis primeros agregados monetarios es el M1. Tenemos una cuenta de ahorro, esa yo la puedo finalizar en cualquier momento. Luego tenemos mi agregado monetario M4. Incluye los pagarés del tesoro. ¿Y qué son los pagarés del tesoro o las letras del tesoro? Son los títulos con un vencimiento más corto, inferior a 18 meses. Aquí tenemos otro gráfico más fácil de mis tipos de dinero o mis agregados monetarios. Mi dinero legal es el efectivo en manos del público. ¿Y qué es mi M1? Mis billetes y monedas, el dinero circulante, mis depósitos a la vista, todos los ahorros que podemos hacer en el banco y que lo podemos sacar en cualquier momento. Mi dinero bancario son mis depósitos bancarios que se dividen en depósitos de ahorro y depósitos a plazo fijo. ¿Cuál va a ser mi agregado monetario M2? La suma de mi agregado M1 más mi depósito de ahorro. ¿Y cuál va a ser mi agregado monetario M3? La suma de mi agregado M2 más mis depósitos de ahorro. En sí, el Banco Central, resumiendo, puede aplicar dos tipos de política: monetaria, restrictiva o expansiva. Y eso va a depender de cómo se encuentre la economía del país. ¿Quién es el principal ejecutor de la política monetaria? Ya les decía que es el Banco Central. ¿Tienen alguna consulta, muchachas? ¿Alguna consulta o algo alguna opinión acerca de la clase? Profe, Dígame. buenas tardes. ¿Esta política monetaria es para todos los países? Así es, todos los países tienen que hacer su propia estrategia y depende de la economía en que ellas se encuentren, tienen que aplicar políticas monetarias restrictivas o políticas monetarias expansivas. Pero y cuando los países son, Subdesarrollados. sí, yo me imagino más en ese sentido, con una economía, por ejemplo, los países del primer mundo que le decimos, pero en países como los nuestros, yo soy guatemalteca, tenemos una deuda externa de millones de billones, no sé, ni me alcanzo. Entonces, viendo esta clase, pensaba que, como si es, porque me puedo ubicar en esta clase en otros países, pero en la mía no. Ok, se supone que el banco, en nuestro caso, los Ajá. tipos de políticas monetarias que debe de aplicar el banco, porque ¿cuál es la situación de nuestro país? El crecimiento del PIB está por debajo del potencial. Hasta el Ajá. 2017 teníamos un crecimiento del 4.8%, si no me equivoco. Pero a partir de la crisis sociopolítica del 2018, después de la crisis sanitaria del 2019 y la que actualmente estamos viviendo, no nos hemos podido recuperar. El PIB está en -4. Se supone, dicen los economistas, que para este año tiene que subir en 1 punto y pico el PIB. Pero que como no sube, estamos por debajo del potencial. Llevamos una recesión de 2 años seguidos. La tasa de desempleo se ha disparado. Todavía no tenemos inflación de los precios. ¿Pero qué? Entonces, ¿cuál es el tipo de política monetaria que debería de aplicar el banco? Sería el tipo de política monetaria expansiva, aperturar más los préstamos, aperturar más las inversiones para que las empresas puedan invertir y se pueda generar empleo. Pero una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Porque nosotros miramos el desempleo y miramos que lejos de que nos den más préstamos, cortan los préstamos y suben las tasas de intereses.
Ajá. Sí, entonces en la situación que nosotros estamos no se aplican las políticas monetarias expansivas, sino las políticas monetarias restrictivas. ¿Y esto qué aumenta? Aumenta de que sigamos en decrecimiento, de que sigamos en recesión y que sigamos en Ay, desempleo. Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que se hace en la práctica, pues porque un estudiante me preguntaba en cierta ocasión, ¿cómo podemos nosotros ayudar a mejorar la economía del país? Si se dice que las políticas macroeconómicas son elaboradas por los presidentes o por el Banco Central, ¿cómo podemos hacer? Entonces le digo yo, el factor humano es un factor que no podemos controlar. La teoría dice una cosa, pero la práctica es otra. Como ciudadano, ¿de qué manera podemos ayudar? Consumiendo lo necesario, tratando de ahorrar. Y al momento, si hablamos de temas políticos, al momento de que si vamos a cambiar alguna autoridad, opinando, ejerciendo nuestra acción de votación, ¿verdad? Para poder cambiar, para soñar con un futuro mejor. Pero bueno, pues resumiendo corazón, no se aplican las políticas monetarias restrictivas en Nicaragua, sino, perdón, expansivas, sino las restrictivas. ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, solo me venía a la cabeza esto. No, tranquila, a mí también cuando leo la teoría. Bueno, felicidades a todos los que hicieron su examen. Les recuerdo siempre hacer los ejercicios, hacer los trabajos, porque eso es lo que les ayuda a subir en sus exámenes. Ya saben que nuestro último examen es en el encuentro número 13. Ahorita tenemos que acumular lo que son 30 puntos, porque los otros 30 puntos son del examen. El día de hoy es ejercicios que están en la plataforma. Lo hacen con tiempo, por favor, y cualquier duda, no duden pues en chatearme. Ok, Oye, gracias. ok, ok. Muchas gracias pues entonces. Buenas tardes, profe. Gracias. Buenas tardes pues, bye.